saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy el equipo al completo, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo. Bueno, pues comenzamos, entramos en materia sin un segundo de dilación. Recogía hace 4 o 5 días pasados el diario Montañés que nuestra comunidad, nuestra región, dejó sin utilizar el pasado año 115 millones de euros de inversión, previstos para inversión. Recogía la información del diario Montañés que la mitad de este dinero se destinó a pagar nóminas, cuyo gasto llegó total a 1.140 millones, 60 millones más de lo presupuestado. Las actuaciones que se han dejado de hacer afectan especialmente a la Consejería de Obras Públicas, y dale con la cebada al trigo, todo va a esa consejería. Es decir, de esta noticia se desprende pues que estamos casi en quiebra, porque se presupuesta una cosa y salen 60 millones más de gastos, se tiene que quitar de inversión. Pues ¿para qué sirve la autonomía? Para pagar los funcionarios y poco más, pagar políticos, funcionarios y nada más. En eso se están convirtiendo, porque cada vez tienen menos capacidad inversora debido a la deuda. Recientemente, esta semana veía unos datos respecto a Europa sobre administraciones intermedias, entiendan ayuntamientos, etcétera. Mientras en otros países están en un endeudamiento del 6, 7, 8, la media de endeudamiento sobre el presupuesto total, sobre la deuda total de esos países, está en el 6, 7, 10, en España está en el 30. Es decir, al final el sistema, si no se toman medidas, colapsará porque no hay dinero para todos. Y lo que se ha convertido las comunidades autónomas en general es en un reino de cargos públicos bien pagados y de funcionarios, porque luego su capacidad de gestión es mínima. Y estos datos lo dicen, es decir, se presupuesta una inversión y luego no se puede hacer. Y esas partidas, se engaña al personal cuando se presentan los presupuestos. Esas partidas son presentadas, después son utilizadas para pagar gastos ya corrientes, gastos fijos que son los de personal. Es decir, gasto estructural, que es lo que está pasando en el Estado y también en las comunidades autónomas. ¿Camino de qué vamos, don Carlos Pajares? Bueno, pues el camino es el que ya venimos viendo desde hace años, que antes, finales de noviembre, se acababa el presupuesto, y acabarse el presupuesto significa tener que endeudarte para pagar el mes que te quedaba. Y ahora ya estamos en septiembre, octubre y ya se acaba el presupuesto, con lo cual te sigues endeudando. La deuda va creciendo y cada vez te vas a tener que endeudar mucho más, porque como el gasto corriente no lo rebaja, sino lo que haces es seguir incrementándolo, pues la deuda va incrementándose y cada día pues esta es una comunidad más endeudada. Y al final no es que digas está endeudada, que ya es malo, porque si dices, bueno, me estoy endeudando para conseguir un objetivo al final de crecimiento económico, en definitiva, me estoy endeudando para invertir en conseguir un cambio de modelo económico, en un cambio industrial. No, nos estamos endeudando para nada. Para que exista comunidad autónoma de Cantabria. No, y se paguen gastos estructurales. Esa es la realidad. Sí. Porque si tú no puedes gestionar nada ni invertir nada, ¿para qué sirve la comunidad? No, luego habrá quien nos diga, nos intente convencer de que todo eso es para mantener una educación y una sanidad fabulosa y unos servicios sociales estupendísimos. Sí, eso se podía mantener perfectamente sin necesidad de eso, de tanto... No, se podía mantener seguramente muchísimo mejor. Por eso digo que... Pero bueno, esperemos que el nuevo gobierno... No, pero es que voy a añadir una cosa para que ahora don Aurelio, porque va en la misma línea y que hoy recoge también, y además esa es la pista, ¿no? Recoge hoy el diario. 2.000 cántabros llevan un año sin recibir la ayuda de alquiler. Y dice, el Estado libró esa cantidad a la comunidad, pero el gobierno anterior no la pagó. Luego ha jugado con ese dinero. Eso es lo que apunta, lo que uno puede entender, ¿no? Si te mandan ese dinero, ya que el Estado habrá tardado en pagar, es que abundo sobre el asunto, porque ahí se encuentra mejor a un mentiroso que a un cojo. Ahora también, yo digo, este gobierno, que luego hablaremos también de este gobierno, tendría que estar ya claro denunciando todo esto. Pero de eso vamos a continuación. Don Aurelio. Bueno, yo creo que desde un
punto de vista de racionalidad económica, las autonomías no son viables tal como se viene llevando. Bueno, podrían ser viables si hubiera unos criterios de austeridad, de corresponsabilidad y de hacer las cosas con moderación. Pero hemos visto que los políticos no tienen límite a la hora de entrar, de introducirse políticos en la gestión de cada una de las autonomías. Pasa con los ayuntamientos, a la hora de ponerse sueldos, a la hora de poner cargos, de poner coches. Yo recuerdo que aquí, o sea, se dice, ¿se ha mejorado? Pues no se ha mejorado, porque claro, usted que conocemos muy bien cómo funcionaba, por ejemplo, Cantabria, pues usted veía que en la administración pues había 2 coches oficiales, una furgoneta, poco más, y los servicios pues eran buenos, porque la sanidad no ha mejorado. O sea, hay que reconocer, habrá podido mejorar en la medida que avanza la investigación y los métodos y demás, pero hoy estamos viendo que la atención sanitaria es un desastre. No mejoran los servicios, pero ha aumentado el gasto de una manera exponencial, el gasto corriente, de tal manera que usted ve los presupuestos de las consejerías y ve que un porcentaje altísimo, en algunos casos que está en el 80%, es gasto corriente para pago de funcionarios y salarios de los políticos. Por tanto, de cara a la gente, a la opinión pública, al servicio público, las autonomías están resultando un fracaso y están resultando absolutamente inviables. Mucho más autonomías del tamaño de la de Cantabria, donde tenemos un gobierno paralelo que más o menos hace cosas, pero que el presupuesto y el endeudamiento a que nos están llevando tiene como finalidad fundamental el gasto corriente. Y luego los incumplimientos, que ese es otro factor que yo creo que es muy preocupante, porque significa una cosa. Dice usted que hace 2 años que no pagan las ayudas de los alquileres. Un año. Bueno, pues se ve una falta absoluta de respeto hacia el ciudadano, y además... Eso es el problema número 1. Y que los incumplimientos ya parece que, bueno, que no tienen ninguna importancia. Miren, yo prometo esto, no cumplo, ni la mentira, que es el habitual. Es lo mismo, ¿no? Así que en esas estamos. Por tanto, lo de las autonomías es el gran negocio de los políticos y algo que está a su servicio. Y bueno, y pensábamos, y todavía podemos pensar, vamos a ser pacientes, de que iba a haber un cambio en Cantabria. Bueno, hemos visto cómo en Madrid en la nueva legislatura se han quitado puestos, gastos, como en Valencia, como en Baleares. La Rioja. En La Rioja no lo sabía, pero aquí vemos que no, lo recogía el diario Montañés, no lo digo yo, que no se recortan puestos, todo igual. Ay, no, el afán es el nombramiento ahora de cargos. Por cierto, algunos cargos, repiten cargos que estaban con la administración anterior. Es que son muy buenos. Ah, bueno, entonces si son muy buenos, ¿por qué los criticaban ustedes? Pero luego, una de las características para que el PP le fiche a uno es ser progre, y al poder ser en general, no digo que no haya gente que fichen, ser progre, no tener las ideas muy claras en materia política y le dar igual que estar al sol de la mañana que al sol del ocaso. Es igual. Es buscar el cargo, porque yo he estado con la administración anterior ganando 60.000, 70.000 euros y sigo con la administración esta. Luego tienen topos, que resulta que los de la oposición saben todo lo que hacen. Esto no se le ocurre ni al que asa la mantequilla. Esto es una cosa, esto es como el que pone a asar una buena mantequilla, de estas que hacen en Lierga, no están buenas, de la pasiega de Peñapelada, que yo creo que no es que haga publicidad, pero es una de las mejores, y la pones encima de una plancha y se te va el tema, ¿no? Pues esto es igual, es decir, tú pones a personas que han estado en la administración anterior y dices, jolín, pues nada, los de la administración anterior saben todo. ¿Por qué? Porque tienen unas vinculaciones personales, etcétera, etcétera. Ya no voy a hablar en otros cargos, porque podría entonces algunos sentirse aludidos. Y aquí no tratamos de machacar a nadie, ni de decir algo que es obvio. Esto es realmente un poco de chiste. Yo sé que esto no les gusta, pero que lo echen azúcar, porque es la verdad,
Y no se puede jugar con los sentimientos de la gente, y hay que hacer las cosas bien. Y si criticamos a la oposición, que la hemos criticado, pues tenemos que decir que nosotros pedimos unas conductas muy superiores a los que crees que podían venir a cambiar las cosas, pero que, visto lo visto, de momento. Y cuánto me gustaría que dentro de 4 meses nada más que contemos cosas buenas, de verdad, que las contaríamos cada minuto. Por ejemplo, una cosa buena, el otro día el señor Arás ha estado muy bien cuando ha quitado sobre los temas de datos del paro y ha dicho, no, bueno, esto hay que mejorar mucho, porque esto, me ha encantado esas declaraciones del consejero de Industria. Pues lo digo muy bien, ha estado muy sensato. Es decir, que a mí, al pan y al vino vino, don Carlos, ¿qué le parece lo que estoy contando? Es de sentido común. Yo no le pido nada más que no me dé la razón, si me diga que es sentido común el análisis que estamos haciendo. Vamos a ver, yo, como usted bien decía, es pronto todavía, pero desde luego que los gestos, que también son importantes, en principio no son muy halagüeños. Como usted bien decía, si ya los mejores estaban antes, ¿para qué hemos cambiado? Entonces, hombre, es que resulta un tanto sorprendente. ¿Y qué significa? Porque además eso lleva también otra consideración. Los mejores, ¿qué pasa? ¿Que es que no hay nadie bueno en el PP? En el PP o sea, es que... O los buenos no quieren participar. No lo sé, o sea, eso deja una serie de interrogantes que no son, yo creo que no hacen bien. No hacen bien. Pero luego hay una cosa que es eso, es que están ocupando cargo por cargo anterior. Luego, y no sabemos cómo están las consejerías, que ha pasado ya un mes. No sabemos cómo están las consejerías, porque antes estábamos hablando de la situación. No sabemos la situación de tesorería. La consejería de tal tiene esto comido del presupuesto y no le puede gastar más. La consejería, es tan difícil esto. Lo que estamos pidiendo los ciudadanos, don Carlos, es que esa es la realidad. Hombre, yo entiendo también que se supone que cuando el electorado de Cantabria ha querido un cambio, quiere un cambio. Claro. Y el cambio se tiene que notar. Y tendría que empezarse a notar con pequeños detalles desde el principio. Y el ahorro sobre todo. Pues ese, por ejemplo, porque estoy convencido de que lo que han hecho en Valencia, en Madrid, en La Rioja, pues no va a solucionar ni mucho menos los problemas económicos que puedan tener. Pero es dinero que se quita, ¿eh? No, pero y sobre todo es un mensaje claro de eficiencia y de austeridad en donde se puede quitar. Y son, como digo, son pequeños detalles que van calando poco a poco en la sociedad y que van trasladando una imagen de hacia dónde quiere ir el nuevo gobierno. Y en ese sentido, pues lo único que estamos viendo, como usted bien dice, pues es que se repiten cargos, sí, que se rescatan antiguos... O sea, que no digo que no sea bueno, vamos a darles que se fichan a asesores, que su relación con el PP es 0 bajo 0, y es más, algunos le ponían a parir, es decir, es una cosa, porque es que ese es el miedo. Ellos creen en su fondo interno, en como no están convencidos de las ideas que defienden, que les van a tratar así bien. Sí, es que esa es la torpeza de siempre de maricomplejines, ¿no? Como maricomplejines PP. Sí. Ese es el problema, es decir, como tienes miedo para que te traten bien, pero sí hay que tener amigos en la izquierda, hombre, porque sean buena gente, que los hay. Es decir, yo tengo amigos de la izquierda que son mejores que algunos de la derecha, que los mejores de la derecha, fíjate lo que te digo. Pero para eso hay que tener... Ya no es una cuestión ni de derecha ni de izquierda, sino de sentido común. Y lo que digo, no es de sentido común decir que te quedas con los mejores, porque sí. ¿Qué ocurre? Que entonces tú no tienes a los mejores, te presentabas sin los mejores, que los mejores de los mejores estaban con los otros. O sea, eso ya es un mensaje cuando menos... Don Aurelio. Bueno, yo creo que hay una gran decepción, y por lo menos en los pasos iniciales de este gobierno, porque se están dando pasos que yo creo que están apoyados en pura improvisación. Se están buscando cargos, se están buscando situaciones que yo creo que frustran totalmente las esperanzas de la gente de que realmente se produjera un cambio, porque, vamos, todos recordamos que un tiempo antes de las elecciones, todos decíamos que Cantabria iba hacia un caos, que hacía falta un cambio muy fuerte, un cambio radical en todas las políticas, ¿no? En lo que ha dicho usted, de austeridad, de control del gasto y luego de medidas muy concretas en prácticamente todos los órdenes. Y hemos visto que de todo esto no se está haciendo nada, que los cargos, se están buscando cargos precisamente en aquellos dentro de la oposición,
Y es esa... Algunos, no vamos a decir todos. Y es esa actitud que tiene la derecha de querer caer bien, de caer simpáticos a este gobierno porque les parece que de esa manera les van a tratar bien. Y eso no es así. En el momento que tienen la oportunidad, les machacan. O sea quiero decir que eso, que no aspiren ni de lejos a esto. Yo creo que esa es un poco la consecuencia de no haber cumplido con lo que era un poco la voluntad del votante y del ciudadano. Los votantes todos, yo creo que la gran mayoría de ellos esperaban que un gobierno de coalición con Vox, porque a Vox sí se considera que podía ser ese revulsivo que necesitaba el PP para perder esos complejos con que llega. Por tanto, ahora, en este momento, hay desilusión, hay desilusión. Usted se encuentra, habla con la gente y dicen, bueno, aquí no vemos que pueda haber. Luego, con la que, claro, acaba de firmarse el gobierno de Aragón y dice, ¿y por qué en Aragón, en Baleares, en no sé qué? Y aquí que lo tenemos, como diría el otro, a tiro de piedra, ¿no? Y luego las auditorías, ¿no? Que se limitan a un plazo de 4 años, cuando sabemos que eso lleva pues 15, 16 años de donde se estaban dando esos problemas que ahora la policía ha detectado, ¿no? Entonces, yo creo que un gobierno que llega después de tantos años, de 2 legislaturas o 3 sin poder gobernar, que ahora no hagan aquellos cambios que la gente esperaba. Bien, el tiempo pondrá las cosas en su sitio y veremos si hay un amanecer, que todos deseamos. Pero no me gusta la pinta del animal, como dicen en mis pueblos, ¿no? No me gusta la pinta del animal porque con miedos no se puede hacer absolutamente nada. Y, por cierto, gobernar en minoría... Tienen que explicar por qué quieren gobernar de minoría, porque eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero esa es otra cuestión. Si el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Vamos con una cuestión gravísima, de que van a ustedes a escuchar, no digo casi en exclusiva, y que les va a poner a ustedes los pelos de punta. En primer lugar, vaya el aviso de que no tratamos de meter miedo a nadie, vaya el aviso que no tratamos de perjudicar a nadie, pero esto es de mucha gravedad. Hace 7 días, 8 días, un car carrier, el segundo en 3 meses, se incendia cuando viajaba desde el Reino Unido a Singapur, enfrente de las costas casi holandesas, con 3000 y pico coches a bordo, unos 400 de ellos eléctricos. Es el segundo car carrier que se incendia debido al incendio de las baterías de los coches eléctricos. El otro fue hace 2 meses a la altura de las Azores. Bien, como consecuencia de ello, la tripulación, unos 23 hombres, no pudieron ni siquiera lanzar la lancha de salvamento, que es automática y va a través de una rampa. Se tuvieron que lanzar con los chalecos desde su altura de 30 metros aproximadamente al agua. Del golpe uno de ellos murió, varios heridos, con piernas rotas, etc. Y el barco, pues están intentando apagarlo, pero ahí está la cuestión. ¿Saben ustedes que en la actualidad no hay medios para apagar un coche eléctrico? Yo, cuando me lo decía un especialista en fuegos, es decir, una persona que ha apagado más de 100.000 fuegos, lleva todavía y lo está estudiando. Ni la espuma ni el agua hace nada en la reacción química de las baterías. Entonces, imagínese usted que un coche de estos se prende fuego. Se prende fuego en un garaje comunitario. Van los bomberos rápidamente y no lo pueden apagar. Es horroroso esto. Están buscando fórmulas para ver cómo se apaga. Y dice, bueno, que esto que me estás contando, oiga, esto que le estoy contando es la verdad, porque lo he ratificado, lo he preguntado a personas que trabajan con el fuego, quiero decir. Y luego he hablado con un naviero de coches, y me ha confirmado que ellos en su naviera han dado instrucciones de separar los coches eléctricos con carga general, a ver si se puede hacer. Las primas de seguros han subido, están sumamente preocupados, no porque los coches se incendien, que también se puede incendiar en las baterías, sino por la reacción química que se produce, que no se puede apagar, porque los garajes de los car carrier
están preparadas para apagar los incendios. Llevan unas cañerías que automáticamente miles de litros de agua caen sobre los coches y quedarían aplastados. Es algo que está... Pero claro, si tú echas agua y echas espuma, y además es que hay vídeos en la red que yo les recomiendo que ustedes los vean. Por ejemplo, como un autobús en Vitoria se prende fuego en cuestión de 15 segundos. Sí. El incendio se hace, de verdad, es espectacular. No sé cómo pudieron salir los pasajeros. Entonces yo no les estoy metiendo miedo, ni por mucho menos trato de perjudicar a las casas concesionarias de coches. Pero estoy dando unos datos que se están ocultando al gran público. Como se ocultan tantas cosas ahora mismo en el mundo. Y yo digo, estarán buscando, y sí, están buscando qué forma de acabarlo. Me contó esta persona. Yo la única experiencia que he tenido, sé esta información, es con una motocicleta que lleva este tipo de baterías. ¿Qué tuvimos que hacer? Dejar que ya se consumiera por el todo porque fue imposible de apagarla. Era una motocicleta. Es decir, les puedo dar mi palabra de honor, que lo que les estoy contando es así de cierto. Y también le digo la palabra de honor que esto se oculta. Sí. Y el día que haya más desgracia, es decir, ha habido esta desgracia, pero es que ha habido otra desgracia. En las Azores este barco quedó también totalmente destruido, no le pudieron apagar. Hoy el digital, ayer, el digital marítimo Puente de Mando, que a los que les gusten los temas de la mar trae toda la información, lo recogía en portada. La grave problemática de los car carriers con los coches eléctricos. Hay compañías de ferries que van de Finlandia y Suecia a Alemania que están poniendo muchas dificultades a los coches eléctricos y están muy preocupados, porque claro, si ya hubiera una solución para pagarlos, se acababa el problema. El que quiera comprar un coche eléctrico, que le compre. Pero el problema es si hay una desgracia de esta. ¿Le deja a usted un poco cohibido, don Carlos, lo que le estoy contando? ¿Usted lo sabía? No, lo desconocía. ¿Que no se podía pagar? No, lo desconocía por completo. Lo que sí sé, o lo que sí se va viendo, que el tema de los coches eléctricos ha entrado en una situación de impasse. Eso que parecía el futuro. El gran fraude técnico de momento. Se ve, más allá de los incendios, se ve que algo que parecía una verdad absoluta y que todos íbamos a terminar con coches eléctricos, parece que eso, por unas razones o por otras, poco a poco se empieza a cuestionar. Ya se están hablando de otro tipo de coches híbridos, se están hablando de gasolinas alternativas no contaminantes. O sea, ya parece ser que esa verdad tan absoluta del coche eléctrico empieza a estar cuestionada. Pero a mí lo que más me preocupa ya no el coche eléctrico, porque pues, bueno, el que quiera tenerle, estamos yo defiendo la libertad, sino el que no haya un medio para pagarlo. Es que ese es el problema ahora mismo. Lo que me parece, la lectura que puedo hacer así a bote pronto es que antes se ocultaban estas cosas porque como todo el futuro estaba destinado hacia el coche eléctrico, pues había que más o menos apaciguar o que estas cosas no se conocieran. Y poco a poco empezamos a ir conociendo que ese coche eléctrico que nos vendían como la panacea de la solución del transporte del futuro no contaminante, pues parece ser que al final no es tan maravilloso como parece. ¿Qué le parece esta información, don Aurelio? No, efectivamente. He hablado con un naviero, un CEO importante de car carriers, he hablado con un experto capataz de temas de incendios, es decir, que no estoy lanzando ningún globo sonda, es decir, esto está confirmado lo que les estoy diciendo. ¿Qué le parece? Yo he visto vídeos, en las redes donde así de manera espontánea se producen incendios, pero que además se expanden de una manera espectacular en un momento. Y efectivamente que no lo pueden apagar hasta que se consume, se consume totalmente el vehículo, desaparece, ¿no? Creo que eso es un problema muy grave. Ahí parece que se retroalimentan esas baterías como si fuese un elemento, una reacción química. Es una reacción química y funciona como una soldadura autógena, ¿no? Que está ahí, aunque sea, y quema el agua. O sea, quiero decir que este es un problema, pero yo creo que ese no es el mayor problema que pueden tener los vehículos, porque eso a fin de cuentas lo
podrán resolver. Yo creo que son otros muchos los problemas. Son los costos de producción de electricidad, son las cargas, es la autonomía de estos vehículos, son baterías que ocupan medio coche, es un sobrepeso extraordinario, y yo creo que esas son las razones por las que ese vehículo no va a tener mucho futuro. Yo creo que se volverá un poco, se buscarán combustibles, sobre todo todavía los fósiles, pero yo creo que va a haber convivencia entre los combustibles fósiles y entre también los gases estos que ahora están previstos, ¿no? El hidrógeno verde, que es por donde puede ir el futuro. Entonces, pero yo creo que no, que el coche eléctrico 100% no es viable. Son prototipos que están haciendo, parece que salen, algunas, pues como puede haber un Maserati de estos que valen 1.000.000 euros o cosas de ese tipo, pero no por el precio, es porque no es un vehículo que yo dejaría de decir no sea práctico, ¿no? Esto otro que usted dice que es fundamental, eso sí puede ser, vamos a ver, desde luego ese es otro tema, pero es que a mí me preocupa el primero, es decir, porque si ahora no tenemos medios, posiblemente en unos meses o en un año podamos ver alguna fórmula que tendrán que equipar a los parques de bomberos con ello. No, imagínese usted cuando pasa un periodo de tiempo y hay que renovar las baterías y todos los vehículos, cómo esas baterías, a dónde van, cómo Vamos con un tema que residuo, está relacionado con todo lo que está pasando en Estados Unidos, y este es mucho más grave. La calificadora Fitch se une a la Standard & Poor's y baja la calificación de la deuda crediticia de Estados Unidos. Ese es el gran tema de fondo, el gran tema de fondo que hay en Estados Unidos, que se trata de ocultar con estas declaraciones ahora de Trump, son el escándalo de Biden y sus fondos corruptos, la situación económica de Estados Unidos, la ruptura de la sociedad y el fentanilo, la droga que tiene a miles de personas zombies en muchas calles. Y todo eso la prensa occidental lo tapa y lanza los globos sondas que interesa, es decir, para tapar. Pero esto que está pasando en Estados Unidos puede acabar muy mal. Porque incluso escribía un día de estos un periodista poco dudoso, demócrata, que decía, se está persiguiendo a Donald Trump. Yo siempre he estado en contra de Donald Trump, pero unos años después, ahora, tengo que decir que aunque no estoy de acuerdo con su política, se le está persiguiendo judicialmente. Y esto no es libertad. Bueno, pues eso se tapa por lo que hay detrás. Los políticos siempre sacan un espantapájaros para tapar otro espantapájaros. Y a mí lo de la deuda que baja del AAA, la máxima calificación de Estados Unidos, don Aurelio, es muy grave. Sí, pero yo efectivamente me preocupa mucho que esto pase en Estados Unidos porque siempre lo hemos comentado, ¿no? Un simple resfriado en Estados Unidos pues es una pulmonía en el resto de los países, y lo de la deuda y la calificación que esté descendiendo de esa manera, pues nos podemos ir preparando aquí, porque también, aunque la economía no va bien en Estados Unidos, pero están en situación de pleno empleo. Si eso usted lo compara pues con España, donde estamos en unas tasas de paro que superan ampliamente las de la media de la Unión Europea, pues es así. Por tanto, estos problemas que en Estados Unidos se denuncian y salen, pues yo creo que también se exageran un poco. Yo creo que no va a pasar nada. Los problemas de corrupción que tiene Biden, pues hombre, eso se irán soslayando. Los problemas de Trump se van a resolver, se presentará a las elecciones y habrá ahí una pelea y a lo mejor hasta sale presidente. Me preocupa mucho más la repercusión que todo eso tiene luego en España. Y lo de la calificación, don Carlos, ya acabamos. Bueno, yo creo que Estados Unidos, uno de sus grandes negocios y de lo que mantiene en parte su gran economía, es la capacidad de que el dólar ha sido la moneda de referencia, es en definitiva de fabricar, de darle a la maquinita, que es porque es el billete que utilizamos todos para las transacciones comerciales, pero desde unos años acá ya son muchos los países que están empezando a quitar el patrón dólar como elemento de moneda de cambio internacional y de moneda de transacción económica. Y eso a la economía norteamericana le está afectando de manera importante.
la economía americana va a tener que también reajustarse y ajustarse. Lo hemos visto ahora también con la inflación, lo hemos visto con la subida de tipos y está en una situación económica que obviamente ya nos gustaría a los españoles que fuera la nuestra, pero está en una situación que puede ser comprometida de aquí a unos años. Y yo creo que eso todo al final genera en una economía tan económica como la suya, todo tiene repercusión en lo político y todo afecta a esa situación política en la que están. Yo espero por el bien de todos que la economía norteamericana entre en una senda de equilibrio, porque como bien decía don Aurelio, si la economía norteamericana empieza a estar con problemas, nosotros los vamos a tener muy superiores. Pues aquí ponemos punto final hoy a Pulso Empresarial. Don Carlos, don Aurelio, muchísimas gracias. Y a ustedes que tengan una feliz semana. Paz y bien.